Imagina un mundo sin música portátil, sin discos digitales y sin videojuegos en 3D. Ese era el mundo antes de que un visionario llamado Norio Ohga transformara a Sony y cambiara para siempre la cultura pop. Este no es un simple documental sobre tecnología, es la historia del hombre detrás del Walkman, el CD y la PlayStation. Tres inventos que marcaron generaciones, liberaron la música de las paredes de casa y llevaron a millones a descubrir nuevos mundos. Pero lo más sorprendente es que Ohga no era ingeniero, ni buscaba ser empresario. Era un joven obsesionado con la música que convirtió su pasión en revoluciones. Cómo un niño que solo soñaba con cantar ópera terminó creando la consola más vendida de la historia. Cómo una traición de Nintendo dio lugar a la PlayStation. Quédate hasta el final y descubrirás cómo el legado de Norio Ohga sigue vivo cada vez que escuchamos, jugamos y soñamos. En la década de 1960, Japón se encontraba en plena transformación. Después de los estragos de la posguerra, el país comenzaba a emerger como una potencia tecnológica. Las calles de Tokio se llenaban de anuncios luminosos, los trenes bala marcaban récords de velocidad y las fábricas trabajaban sin descanso. Pero en medio de ese avance imparable, la vida de un niño transcurría con una mezcla de curiosidad y silenciosa determinación. Ese niño era Norio Ohga. Desde pequeño, mostró una obsesión poco común por la música. No era solo que le gustara escucharla, quería entenderla, sentirla y llevarla consigo a todas partes. Pasaba horas pegado a la radio familiar, grabando cintas con canciones que capturaban su imaginación. En aquel entonces, escuchar música fuera de casa era prácticamente imposible. Los reproductores portátiles eran voluminosos, frágiles y con una calidad de sonido mediocre. Pero para Norio, esa limitación no era un obstáculo, era un desafío. Su familia no era rica, pero valoraba la educación y el esfuerzo. Norio aprendió disciplina a través de la música clásica y la ópera, desarrollando un oído preciso que más adelante sería clave. A sus amigos les parecía extraño que en lugar de correr por las calles o jugar béisbol, pasara tardes enteras afinando un casete o ajustando un viejo tocadiscos. Pero él estaba entrenando, sin saberlo, el músculo más importante para un inventor, la paciencia. Lo que pocos sabían es que ese joven no solo soñaba con reproducir música, soñaba con liberarla. Quería romper la cadena que ataba a las canciones a una sala de estar. Y aunque en ese momento no tenía los recursos ni la influencia para lograrlo, guardaba en su mente un concepto simple pero poderoso, un reproductor tan pequeño y ligero que cualquiera pudiera llevarlo en el bolsillo y disfrutar su música favorita mientras caminaba, viajaba o incluso corría. Este sueño seguiría creciendo en silencio mientras Japón se modernizaba y las empresas tecnológicas se preparaban para competir en un mercado global. Nadie podía imaginar que, años más tarde, aquel joven con ideas poco convencionales se convertiría en una pieza clave de Sony y que su visión marcaría un antes y un después en la historia de la música. Porque el Walkman no nació en un laboratorio. Nació en la imaginación de un niño que, desde muy temprano, entendió que la música debía ser tan libre como quien la escucha. Si este capítulo te sorprendió, espera a ver lo que sigue. Suscríbete, activa la campanita. No te cuesta nada y sería de mucha ayuda para seguir creando contenido. La vida de Norio Ohga dio un giro inesperado cuando en su juventud ingresó al mundo académico con la intención de perfeccionar su voz y su formación musical. No se veía a sí mismo como un ingeniero ni como un empresario, pero la vida tiene la costumbre de poner las piezas exactas en el tablero. Un día, su talento llamó la atención de un hombre que cambiaría su destino, Masaru Ibuka,
uno de los cofundadores de Sony. Ibuka había escuchado hablar de aquel joven con oído excepcional, capaz de detectar fallas en la calidad del sonido que pasaban inadvertidas para cualquiera. Impresionado, le propuso algo insólito: colaborar con Sony para mejorar sus productos de audio. Norio, sin imaginarlo, estaba a punto de entrar por la puerta grande de una de las empresas más innovadoras del planeta. En aquel momento, Sony estaba expandiendo sus horizontes. Los radios portátiles habían conquistado al público, pero las grabadoras de cassette aún eran aparatosas y poco prácticas. Norio veía, con la claridad de quien había soñado desde niño, que la música necesitaba libertad, no solo para escucharla en casa o en el trabajo, sino para llevarla en el bolsillo. Su insistencia no pasó desapercibida. A medida que subía en la jerarquía de la compañía, comenzó a empujar la idea de un reproductor compacto, ligero y con un sonido impecable. Muchos en la empresa pensaban que sería un fracaso. ¿Quién querría un aparato que solo reproduce música y no graba nada? Pero Norio estaba convencido de que el público necesitaba algo así, aunque todavía no lo supiera. A finales de los años 70, la tecnología y la visión se encontraron. Sony contaba con los ingenieros para hacerlo posible, y Norio con la certeza de que el momento era ahora. El proyecto se puso en marcha, casi como un experimento, sin imaginar que estaba a punto de romper todas las expectativas de ventas. En 1979, el mundo conocería el primer Walkman, un dispositivo que no solo cambiaría la manera de escuchar música, sino que se convertiría en un símbolo cultural de toda una generación. Pero antes de su lanzamiento, nadie podía prever que aquello no era simplemente un producto, sino el inicio de una revolución portátil. La innovación empieza con una idea. Haz clic en el link y lleva la tuya al siguiente nivel. El 1 de julio de 1979, Japón amaneció con un nuevo objeto de deseo en los escaparates. Era pequeño, azul y plateado, con auriculares ligeros y una promesa simple pero poderosa: llevar tu música a cualquier parte. Lo llamaron Walkman. Al principio las ventas fueron tímidas. Los escépticos seguían pensando que nadie querría un reproductor que no pudiera grabar. Pero algo sucedió. La gente que lo probaba quedaba fascinada. Por primera vez podían caminar por la ciudad, viajar en tren o sentarse en un parque con una banda sonora completamente personal. No era solo escuchar música, era vivirla en movimiento. La fiebre creció. En cuestión de meses, el Walkman se convirtió en un fenómeno global. En Nueva York, ejecutivos iban al trabajo con sus auriculares. En París, jóvenes recorrían las calles al ritmo de su propio playlist. En Río de Janeiro, se escuchaban sambas privadas en medio del bullicio. La experiencia era tan íntima que transformó la relación de las personas con la música. Para Norio Ohga, aquel pequeño aparato fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Su visión había vencido el escepticismo y, de paso, había cambiado la industria musical para siempre. Las ventas se dispararon y Sony pasó de ser un fabricante de electrónicos a un icono cultural. El Walkman no solo era tecnología, era un estilo de vida. Con el éxito vinieron nuevos retos. Los competidores intentaron imitar la fórmula, pero ninguno lograba capturar la combinación perfecta de diseño, calidad de sonido y estatus que ofrecía Sony. Y mientras el mundo bailaba con el Walkman, Norio ya pensaba en el siguiente paso. Porque para él, la música debía seguir evolucionando, y su ambición no conocía pausa. Pero lo que estaba por venir no solo pondría a prueba a Sony, también marcaría el inicio de una era completamente nueva en la forma de consumir música y entretenimiento. Mientras el mundo seguía enamorado del Walkman, Norio Ohga ya tenía la mirada puesta en el futuro. Para él, el cassette era solo un puente, no el destino final. Soñaba con un formato que ofreciera un sonido perfecto, sin desgaste, sin ruidos, y que pudiera contener horas de música sin sacrificar calidad.
La oportunidad llegó en forma de un disco brillante, delgado y aparentemente frágil, el Compact Disc. Aunque Philips había trabajado en el concepto, fue Sony, y particularmente Oga, quien impulsó su desarrollo hasta convertirlo en el nuevo estándar mundial. Él no solo apoyó la idea, la moldeó. Fue Oga quien insistió en que un CD debía tener suficiente capacidad para almacenar la Novena Sinfonía de Beethoven completa, una obra que adoraba desde su época de estudiante de música. Esa decisión determinó el tamaño final del disco, 12 centímetros de diámetro y 74 minutos de audio. En 1982, el CD llegó al mercado. Al principio su precio era elevado y muchos lo veían como un lujo innecesario. Pero cuando las personas escuchaban su claridad de sonido, quedaban hipnotizadas. Era como pasar de ver un programa en blanco y negro a una película en alta definición. La música cobraba una vida nueva y con ella Sony se consolidaba como el titán indiscutible de la industria musical. Oga había logrado lo que pocos: transformar 2 veces la forma en que el mundo escuchaba música. Primero con la portabilidad del Walkman y ahora con la pureza del Compact Disc. Su visión no solo generó miles de millones en ingresos, sino que marcó el pulso cultural de toda una generación. Pero el genio detrás de estas ideas no se detendría allí. Lo que nadie imaginaba era que su próxima jugada no estaría enfocada solo en la música, sino en conquistar un nuevo reino: el entretenimiento digital y los videojuegos. A inicios de los 90, Sony ya reinaba en la música y el entretenimiento doméstico. El Walkman y el CD habían cambiado el mundo, pero Norio Oga sabía que en tecnología, quedarse quieto era el camino más rápido a la irrelevancia. Los rumores sobre una nueva industria en expansión llegaban desde todas partes: los videojuegos. Hasta ese momento, Sony no era un jugador importante en ese terreno, y para muchos no tenía sentido que lo fuera. Pero para Oga era la oportunidad de su vida. Todo comenzó con una colaboración frustrada. Sony trabajaba con Nintendo para crear una consola híbrida que leyera cartuchos y CDs. El proyecto parecía prometedor, hasta que, en una jugada inesperada, Nintendo rompió el acuerdo públicamente en una feria tecnológica. Muchos habrían dado por muerto el plan. Oga, en cambio, vio en aquella traición el empujón que necesitaba. Si no podían ser socios, serían rivales. En secreto, reunió a un pequeño grupo de ingenieros liderados por Ken Kutaragi. La misión era clara: crear una consola capaz de reproducir mundos que parecieran infinitos, con una potencia gráfica y sonora que dejara obsoleta a la competencia. No bastaba con hacer videojuegos, había que crear experiencias que quedaran grabadas en la memoria. En 1994, la primera PlayStation llegó al mercado japonés. El éxito fue instantáneo. Juegos como Tekken, Gran Turismo o Final Fantasy VII demostraron que la consola no era solo una máquina, era una puerta a universos completos. En pocos años, PlayStation destronó a gigantes históricos y vendió más de 100 millones de unidades. Oga había hecho lo imposible: transformar una humillación en una victoria histórica y llevar a Sony a dominar un mercado que no era el suyo. El hombre que había reinventado la música ahora también moldeaba el futuro del entretenimiento digital. Pero detrás de cada triunfo había un patrón. Norio Oga no creaba productos, creaba revoluciones. El Walkman, el CD, la PlayStation, 3 invenciones que definieron generaciones distintas y que aún hoy, décadas después, siguen siendo referentes culturales. Y aunque su legado es inmenso, lo más sorprendente es que todo comenzó con un niño que solo quería hacer música, y terminó cambiando para siempre la forma en que el mundo escucha, juega y sueña. Norio Oga nunca fue un inventor en el sentido clásico. No creó el Walkman, el CD o la PlayStation con sus propias manos, pero sin su visión, ninguno de ellos habría existido tal como los conocemos. Su talento no estaba en los laboratorios, sino en algo más difícil de encontrar:
la capacidad de anticipar lo que el mundo aún no sabía que necesitaba. Convirtió una frustración estudiantil en un dispositivo que liberó la música de las paredes de casa. Apostó por un formato de audio que transformó la industria entera y tomó una traición empresarial para dar a luz a una consola que marcaría a millones de jugadores. Oga no solo dirigió una de las compañías más influyentes del planeta, moldeó la cultura popular de las últimas décadas. Cada vez que alguien se coloca unos auriculares para escuchar música en la calle, cada vez que un disco compacto gira en un reproductor, cada vez que un jugador enciende una PlayStation, ahí está su huella. En 2011, Norio Oga falleció a los 81 años, pero su influencia sigue viva, invisible y constante, como la banda sonora de nuestras vidas, porque los verdaderos visionarios no necesitan estar presentes para seguir cambiando el mundo. Si Norio Oga cambió el mundo con una idea, imagina lo que tú podrías lograr con la tuya. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y descubrir más en mi ebook. Link abajo en la descripción.